Muy buenas noches, amigos, estamos aquí exactamente en la Plaza Quintana Roo de Cozumel. De este lado ustedes pueden ver que tenemos al fondo el palacio del municipio y pues el arbolito ahí de Navidad con la estrella se ve al fondo completo, muy bonito. Y pues ya las familias están regresando a casita y hoy tenemos la reflexión número 3 que vamos a compartir acerca de la Navidad. Precisamente recuerden que el término Navidad viene del latín nativitis, que en la escritura significa nacimiento, y el primer nacimiento, la primera Navidad de la que estamos hablando es la Navidad de Juan el Bautista en el libro de Lucas, que es la historia principal de la entrevista que Lucas hace a María, que es la protagonista directa de esta escena, y que por cierto esta historia no se encuentra ni siquiera en Mateo, porque Mateo es la perspectiva de José, pero cuando estudiamos Lucas ya estamos hablando de la entrevista que Lucas le hace a María. Así que vamos a tener la historia de dos padres, los cuales fueron Zacarías y Elizabeth. Estos dos padres son padres de un grande, como lo dice el versículo 15 del capítulo 1. Hablando de Juan el Bautista, se dice que él iba a ser grande, específicamente allá se dice a los ojos de Dios, y también eso significa que toda su vida prácticamente iba a representar una grandeza. Incluso en los detalles más curiosos iba a ser grande, en los detalles más específicos, como que dice que no iba a tomar vino, como que dice también que iba a tener un mensaje grande para el pueblo, y sobre todas las cosas que iba a preparar el camino del Señor. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje realmente grande. Ahora, esto de que iba a ser un hijo grande, pues también requiere que tenga padres grandes. Por eso precisamente estamos hablando de Zacarías y de Elizabeth como personajes que están capacitados, por así decir, para formar a un hijo grande. ¿Quién de nosotros como padre no queremos tener hijos que trasciendan, hijos que puedan, pues de alguna manera, ser reconocidos, ser grandes? Pero para esto, pues se requieren ciertos estándares, ciertos requisitos. Era tan grande que incluso el nacimiento de Cristo se compara con el nacimiento de Juan, porque ambos nacimientos, por ejemplo, tanto el nacimiento de Cristo como el nacimiento de Juan, fueron anunciados por Gabriel, que es un ángel. A ambos, tanto a Jesús como a Juan, el ángel les pone nombre o anuncia cuál va a ser su nombre. En el caso de ambos, que como son judíos, a los 8 días son circuncidados. En el caso de ambos son nacimientos sobrenaturales, porque en uno de los casos, pues ya Zacarías como también Elizabeth eran de edad avanzada, y recuerden ustedes que Elizabeth era estéril. Y en el caso de ambos hubo un nacimiento sobrenatural, porque en el caso de María también hay una concepción del Espíritu Santo. Y bueno, pues encontramos que ambos hicieron la diferencia, ambos aparecieron en medio de una generación de personas que pues se habían apartado del temor de Dios. Entonces encontramos que realmente Juan el Bautista iba a ser un hijo que iba a trascender a los ojos de Dios y que iba a marcar la diferencia. Pero para que eso pueda suceder, recuerden ustedes que era importante la vida de los padres. Los padres son importantes. Si nosotros queremos tener hijos grandes, lo primero pues es que nosotros tenemos que ser padres, que tengamos una formación también importante. Vamos a analizar algunas cuestiones sobre los padres de Juan el Bautista. Sí, él era un personaje que fue grande porque también fue un profeta, acuérdense. De hecho, Jesús mismo dijo que fue el más grande de todos los profetas y precedió el camino del Señor Jesús. En el tema de la Navidad es prácticamente imposible que no se le haga referencia a Juan el Bautista. Así que si queremos hablar de Juan el Bautista como un hijo grande, pues tenemos que tocar también la vida de sus padres. ¿Qué les parece si hoy analizamos la vida de estos padres que también marcaron la diferencia?
Creo que para ser padres que trascienden, tener hijos que trascienden, tenemos que ser ese tipo de padres. ¿Qué es lo que tenía Elizabeth y Zacarías como padres de un gran hijo? Lo primero que encontramos en el versículo 5, si ustedes me quieren acompañar, estoy en el capítulo 1 de Lucas, acuérdense que allí se narra la historia. Estoy en el versículo 5, se dice de esta manera: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de los hijos de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ahora, aquí está lo primero. Recuerden que tanto Zacarías, que descendía de los saduceos, era descendiente de Sadoc, de los sacerdotes, como su esposa, prácticamente que descendía de Aarón, por lo tanto, ambos venían de linaje puro. Ellos no tenían su preparación a la ligera, eran padres preparados. De hecho, a las niñas que descendían del linaje de Aarón, se les preparaba con tiempo para ser no solamente mujeres o no solamente esposas, sino también madres. Ellas conocían bien. Ustedes se acuerdan de María. Algunos estudiosos y algunos eruditos entienden que María tenía alrededor de unos 12 años cuando se le aparece el ángel, algunos 13 años. O sea, era realmente en una edad muy temprana, pero conocía todos los procesos de lo que es, pues, cómo se lleva a efecto una concepción, porque cuando el ángel se le aparece y le dice vas a tener un hijo, ella dice, ¿cómo puede ser esto si no he conocido varón? O sea, conocía todos estos elementos. ¿Por qué? Porque a estas personas se les preparaba desde pequeño. O sea, realmente encontramos que Elizabeth había sido preparada para ser una esposa, y en este caso se le preparó incluso para ser esposa de un sacerdote. Por lo tanto, esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora se llega al matrimonio y se llega a deseo de ser padres sin estar preparados. Y mucha gente usa la capacidad que tienen biológica para reproducirse sin que sepan realmente que es padre. De hecho, es muy curioso que aún las escuelas, en la formación secular que se le da a los hijos en la currícula de clase, es muy interesante que no aparece una materia que debería de aparecer en las escuelas, una materia de cómo llevar a efecto la paternidad responsable, cómo llevar a efecto el cuidado de la paternidad. A veces cuando se habla de la paternidad responsable, lo único que se piensa o la única respuesta es, bueno, pues aquí vamos a repartirle condones a todo mundo. Y eso realmente no está siendo específico en lo que es la paternidad responsable. La paternidad responsable es más que repartir condones. La paternidad responsable es que los padres se preparan desde la infancia, a los hijos se les prepara para lo que van a hacer en la vida, van a ser padres, pero resulta que jamás han entrado en una escuela formal de padres y por lo tanto llegan al matrimonio y ni siquiera saben cómo ser padres. En el caso de Elizabeth y en el caso de Zacarías, ellos se prepararon, porque desde la infancia, desde la adolescencia, ya se les estaba preparando qué es realmente una paternidad. Lo segundo que encontramos allá en el versículo 6, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo segundo que encontramos es que eran obedientes en la revelación que tenían, en la comprensión que tenían de la palabra de Dios. Ellos realmente ponían atención, tal vez no conocían mucho, pero atendían. Muchas ocasiones, aquí está un error de los padres. Los padres muchas ocasiones quieren que sus hijos los obedezcan en todo, pero ellos no son obedientes al Padre Celestial. Es interesante esto, porque se le dice una palabra a los hijos para que ellos presten atención, para que ellos obedezcan, pero esos mismos padres no son obedientes al Padre Celestial. O sea, es una incongruencia esto, porque realmente si queremos marcar la diferencia como padres, primeramente nosotros tenemos que ser obedientes, y ellos eran obedientes en la revelación, en el entendimiento que ellos tenían en ese momento de la ley de Moisés, que es lo que ellos seguían, la ley mosaica. Prácticamente en esa revelación ellos se apegaban, obedecían. Y esto es un principio muy importante. ¿Queremos hijos obedientes? Bueno, seamos padres también obedientes. Lo tercero que encontramos
que allá también es trascendente, es que eran muy responsables. En el caso de Zacarías, fíjese bien que en el caso de Zacarías dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. Él, pese a que vivió en una generación pues realmente rebelde, o incluso que había elementos que no entendía en su totalidad, él siguió ejerciendo el sacerdocio. Dice que estaba ejerciendo. ¿Cuándo se le apareció el ángel? ¿Cuándo es que Dios le habló? ¿Cuándo tuvo esa revelación? Mientras ejercía el sacerdocio. Es decir, en otras palabras, era responsable en la ocupación. En el caso de él, era un sacerdote y era responsable. Los padres queremos formar hijos que trascienden. Tenemos nosotros primeramente también que ser padres responsables en lo que nos toca. Responsabilidad paternal en su educación, la responsabilidad paternal en lo que es manutención, responsabilidad paternal en todo lo que es su educación, responsabilidad paternal en la formación de carácter, en la formación de disciplina. Por lo tanto, allá tenemos que estar, y él estaba ejerciendo esa responsabilidad. Interesante que incluso aunque él, porque recuerden que él descendía de los saduceos, y los saduceos ni siquiera creían en los ángeles. Es interesante eso, porque por esa razón se sorprende cuando se le aparece el ángel. Él se sorprende porque él, como saduceo, los saduceos no creían en los ángeles, y cuando ve que del lado derecho del altar sale un ángel, él se sorprende porque dice, pues yo siempre creí que no existían los ángeles. Y esto es algo impactante para la vida de este personaje, de tal forma que podemos encontrar que pese a que había algunos elementos que no entendía, su comprensión no abarcaba bien, pero no obstante era obediente, o sea, responsable en toda su ejecución. Y esa es la razón por la que el ángel le dijo, ¿sabes qué? Porque como tú no crees lo que yo te digo, que va a ser esto, que vas a tener un hijo, y dices rápidamente, pones excusas, que eres viejo, que ella es estéril, entonces vas a quedar mudo. Y eso es lo que sucedió. Él quedó mudo completamente y ya no podía hablar. Pero es algo interesante todo este proceso que va surgiendo. Por eso cuando él sale después, que tardó muchísimo dentro de ese espacio, pero estaba cumpliendo con sus funciones. Y es interesante porque tardó bastante. Para él el tiempo se fue muy rápido, pero para los que estaban afuera transcurrió muy lento el tiempo, porque cuando tú estás teniendo una experiencia con Dios, cuando tú estás teniendo experiencia con algo espiritual, el tiempo se transcurre, no es como aquellos creyentes que van a la iglesia que ya se aburrieron y que ya están bostezando y que ya se quieren ir. ¿Pero por qué? Porque no están teniendo experiencia con Dios. Ahora, en tercer lugar, creo que hay una de las cosas interesantes cuando pasan los 9 meses, se alivia Elizabeth, y al aliviarse a los 8 días se le va a circuncidar al hijo y se le pone nombre, porque el nombre se le pone inmediatamente cuando se le va a circuncidar. Y en ese mismo momento se le puso al niño, se le puso Zacarías. Sin embargo, Elizabeth dijo, no va a ser Zacarías, porque ya se le había revelado que iba a ser Juan. Y cuando se le pregunta a Zacarías, porque era la tradición que lleva el nombre del abuelo o el nombre del papá, entonces le dice cuál va a ser su nombre, y todos se maravillaron que él dijo, igual que Elizabeth, va a ser Juan. O sea, había un acuerdo espiritual en ese sentido. No es que la mamá dice una cosa y el papá dice otra, no, había un acuerdo. Pero hay una palabra que pasa. En ese momento el Espíritu de Dios viene sobre Zacarías, le devuelve el habla, y en el versículo que es el versículo 76, si ustedes me acompañan en el versículo 76, cuando él hace este poema que generalmente se le conoce como Benedictus, así se le conoce a este poema. Y este poema en el 76, cuando él dice de su hijo, toma a su hijo y dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de pecados. ¿Sabes qué es lo que está diciendo este pasaje? Que como padres, hacer lo que hizo Zacarías es tan importante. ¿Por qué tan importante? Porque él está bendiciendo la vida de su hijo. Esto es importante que los padres lo hagan. No solamente que presenten a sus hijos a Dios, sino que los bendigan. Bendecir a su hijo es hablar bien. Y cuando una persona habla bien de su hijo, lo está bendiciendo. Mientras tú maldices a tu hijo, le dices palabras que son obscenas, lo insultas, degrada su personalidad,
le dices tonto, le dices menso, le dices estúpido. Esas palabras se les va quedando en la mente de los hijos. Pero vean Zacarías en el 1:76 de Lucas como dice, le dice, y tu hijo, profeta del Altísimo serás llamado. O sea, le está transmitiendo una identidad y un criterio para que él abrace, para que él crea y para que él se desarrolle. Esto es algo muy importante, que los padres aprendan a tener palabras que trasciendan para la vida de sus hijos, palabras que los estimulen, palabras que los eleven y sobre todo bendiciendo la vida de sus hijos. Estas son las palabras que podemos entender de Zacarías y Elizabeth como padres de un hijo grande. Quisiéramos tener hijos grandes, pero para que nuestros hijos sean grandes, primeramente delante de Dios, Cuando hablo de grandes, la grandeza, no me estoy refiriendo a que sean poderosos en fama, en economía, no, sino delante de Dios sean justos, que Dios los tenga en cuenta, porque la grandeza delante de Dios es la que vale, la grandeza de sus corazones como hijos. Queremos esto, pero para eso necesitamos que ellos tengan grandes padres también. Esos grandes hijos están ahí contigo, son tus hijos, pero ¿sabes qué es lo único que necesitan? Necesitan tener grandes padres, y esos grandes padres son ustedes. En el nombre del Señor pueden ser grandes padres, pueden ustedes hacer la diferencia en su familia. Esta es uno de los legados de la Navidad que nos hace reflexionar como padres y decir, sí es cierto, este es el momento de estar con mis hijos, este es el momento de bendecir a mis hijos, yo quiero impulsar a mis hijos para que sean grandes, y esta Navidad te ayuda para que puedas reflexionar sobre lo que es la verdadera grandeza en la familia. Dios te bendiga, feliz Navidad. Los padres somos ejemplo en todo y declarar.